se habla mucho de las causas y muy poco de las consecuencias a veces. Y bueno, uno de los hechos más trascendentes, justamente después de esa revolución, ocurrió aquí en Córdoba. Recordemos que cuando las provincias del interior, las gobernaciones e intendencias del interior se enteraron de porque esto ocurrió en Buenos Aires y nadie lo sabía. Cuando las provincias del interior se enteraron, comenzaron las reacciones bastante negativas en Paraguay, lo dijimos en el programa anterior, en Montevideo, en Alto Perú y en Córdoba. Y en Córdoba terminó esa reacción contrarrevolucionaria de manera prácticamente trágica, podríamos decir, porque Santiago de Liniers, uno de los héroes de la Reconquista durante las invasiones inglesas, después virrey interino durante mucho tiempo, se había radicado en Córdoba, en Altagracia. Cuando toma conocimiento de lo que había ocurrido en Buenos Aires, se traslada a Córdoba y organiza la resistencia, la contrarrevolución, junto con el gobernador intendente de Córdoba, Gutiérrez de la Concha, y varios funcionarios. Organizan, ¿no es cierto?, una especie de batallón de ejército para oponerse a Buenos Aires, que ella inmediatamente había enviado, ¿no es cierto?, las tropas para sofocar esa contrarrevolución. Cuando llegaron las tropas porteñas, ocurrió un desbande y realmente la resistencia fue prácticamente nula. La orden que traían los regimientos de Buenos Aires era fusilar a quienes se habían animado a esa contrarrevolución. Huyeron en distintas direcciones. Finalmente Liniers y sus seguidores fueron aprehendidos no demasiado lejos de aquí, en proximidades de la localidad de Cruz Alta, en el límite con la provincia de Santa Fe, y en un lugar llamado el Chañarcillo de los Loros, fueron arcabuceados, decía, ¿no es cierto?, el parte militar, Santiago de Liniers, Gutiérrez de la Concha, y 5 funcionarios más que los seguían a ellos, entre ellos un sacerdote, el padre Orellana, que fue el único que se salvó justamente por su condición de sacerdote. Se derramaba la primer sangre aquí en este territorio que después sería la República Argentina. Los cuerpos fueron enterrados en proximidades de esa localidad de Cruz Alta, en una fosa común. Alguien llevó una cruz de madera y grabó las iniciales de los que habían sido fusilados, con lo que quedó escrita la palabra clamor, porque Concha, Liniers, Allende, Moreno, Orellana y Rodríguez, que eran los funcionarios que le seguían, que también habían sido fusilados, menos Orellano, que fuera por su condición de sacerdote, y bueno, allí quedaron depositados hasta que durante la presidencia de Santiago Derqui, muchísimo tiempo después, esos restos fueron repatriados a España. Esta fue una de las primeras graves y grandes consecuencias que transformaron a Córdoba después en una provincia rebelde y contestataria, ¿no? Porque este primer hecho, contrario a lo que había ocurrido en Buenos Aires, después en Córdoba sucedieron otros hechos que tuvieron también una gran repercusión a nivel nacional, la reforma universitaria, el cordobazo, el navarrazo, o sea, cada vez que Córdoba es protagonista de alguna manera, lo que sucede aquí, después de ese hecho, de ese fusilamiento, repercute en todo lo que ocurre a nivel nacional. Esa primera entonces gran y triste consecuencia y la primera sangre que se derramó aquí en nuestro territorio, en Córdoba, que después, bueno, seguiría siendo también protagonista a partir de su caudillo Juan Bautista Bustos, que junto con el Manco fueron los grandes protagonistas también aquí en Córdoba. Bustos después sería el primer gobernador constitucional que tendría la provincia, creador de un reglamento orgánico para la administración de la provincia, que fue el antecedente de lo que sería después la Constitución de Córdoba. Bueno, como podemos apreciar, después de esos hechos, de esos sucesos de mayo, Córdoba en el contexto fue una de las provincias, una de las principales protagonistas, ¿no es cierto?, de los hechos post-Revolución de Mayo, ¿no?
¿Qué pasó con esos próceres que gestaron esta Revolución de Mayo? Porque siempre hablamos de Belgrano, Mariano Moreno, Castelli, y después nos olvidamos de hablar un día, digo, fuera del 25 de mayo. Claro. Digo, cada uno continúa con sus funciones, ¿cómo es? Bueno, Belgrano después sería, ¿no es cierto?, sería un gran protagonista, sin ser militar. Yo siempre lo remarco esto porque fue uno de los enviados a misiones militares, en principio yo diría suicidas, porque lo mandaron a Paraguay. A propósito, para que sacárselo de encima, como a Castelli como a Moreno. Pero bueno, allí él fue derrotado en 2 batallas, Paraguarí y Tacuarí, y esto le permitió a Paraguay ser el primer país prácticamente en desprenderse de lo que era en ese momento el virreinato del Río de la Plata. No obstante, Belgrano después sería el creador de la escarapela, el creador de la bandera, seguiría al frente del Ejército del Norte y obtuvo 2 victorias militares que realmente fueron muy, pero muy importantes, ¿no es cierto? Las batallas de Tucumán y la batalla de Salta en 1812 y 1813, que permitieron consolidar lo que es hoy el norte argentino, que después sería sostenido por Martín Miguel de Güemes con sus gauchos infernales, ¿no? Lamentablemente, claro, después a Belgrano no le fue bien en el Alto Perú y fue derrotado en Vilcapugio y Ayohuma. Y bueno, con esas 2 derrotas, allí prácticamente se termina de alguna manera su carrera militar. Es reemplazado después en el Ejército del Norte por el general José de San Martín, que ya había iniciado también, ¿no es cierto?, su trayectoria militar con el combate de San Lorenzo, y ya estaba organizando lo que sería después el cruce de los Andes, la libertad de Chile, la libertad de Perú. Pero bueno, digamos que dentro de todo esto, Buenos Aires siempre se arrogó el rol de hermana mayor, ¿no? De resolver las cuestiones por sí misma y después comunicar. Y bueno, San Martín, ¿por qué no pudo finalizar, ¿no es cierto?, su campaña libertadora? Justamente por falta total de apoyo de Buenos Aires. También todo esto tiene que ver un poco con lo que fue Mayo después, ¿no? Porque todo está relacionado, todo tiene que ver con todo. Y sin dudas que aparecen estas cosas que por allí a veces no se explican demasiado bien, ¿no?